conocimiento bíblico, nos ayuda a crecer más. A los amigos y hermanos que nos estén viendo, nos estarán viendo, que Dios los bendiga, ¿verdad? Vamos a tener una pequeña trivia bíblica. Vamos a la primera pregunta. Dice la primera pregunta de esta trivia bíblica. Dice, ¿cómo se llamaba el hijo al que más amaba Jacob? Jacob fue el padre de las 12 tribus, pero dice que tenía un hijo que era el que más amaba, que inclusive le había mandado a hacer una túnica con Gianni Versace, ¿verdad? ¿José? Ok, bueno. Saquen sus espadas, ¿verdad? O sea, sus Biblias, saquen sus espadas, vamos a Génesis. Vamos a ver dónde está la respuesta. Génesis 37. Versículo 3, y a ver quién me haría el favor de leerlo, por favor. Génesis 37. Génesis 37, verso 3. Una túnica, dice la Biblia, que era multicolores. Ahora, como comentario, ¿verdad? Aparte de que era el hijo preferido, que eso le ocasionó problemas con sus hermanos y por eso hizo que lo vendieran como esclavo. Estas túnicas multicolores de mangas largas se las daban o las usaban los príncipes, las princesas y las personas reconocidas, ¿verdad? Como dando a entender que estaba por encima de los demás. Esa era parte del enojo, del coraje de los hermanos. Siguiente pregunta, por favor. Vamos a la siguiente pregunta de la trivia bíblica. Dice, ¿quiénes fueron los fundadores del pueblo de Dios, del pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Quiénes fueron los fundadores del pueblo de Israel? La Biblia dice que fueron 3 personas, ¿verdad? Los famosos patriarcas. ¿Quiénes fueron? No se preocupen, estamos aquí para aprender. ¿Quiénes serían, Marisol? Pancho Villa. Aquí le voy a buscar en mi Biblia y me da la respuesta. Ok, bueno. Vamos a ver dónde está la respuesta. La respuesta se encuentra, hay muchas partes, pero una referencia está en Génesis capítulo 37, versículo 3. Éxodo capítulo 3, verso 15, perdón, me equivoqué. Éxodo capítulo 3, verso 15. Es el siguiente libro después de Génesis. Dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial para todos los siglos. Ok, entonces, ¿quiénes son los fundadores o los padres del pueblo de Israel? ¿Es quién? ¿Abraham? No. A ver, permítanme. Vamos a releer otra vez. Dice, le dijo Dios a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, el Dios de tus antepasados o de tus padres, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, los fundadores del pueblo de Israel fueron Abraham, ¿quién más? Isaac y Jacob. Jacob era hijo de Isaac e Isaac era hijo de Abraham. Acuérdense de esto. Ellos son los padres del pueblo de Israel o los fundadores, ¿verdad? O los antepasados del pueblo de Israel. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las 12 tribus del pueblo de Israel? A ver, nómbrenme las 12 tribus. Hermana. ¿Alguno que se acuerde? ¿No? Marisol, sin copiar. ¿Alguna? Acuérdense, no se preocupen, estamos aquí para aprender. Es que a veces son datos así como. Ajá, Dan era otra de las tribus. A ver, vamos a ver la respuesta que está aquí. Dice, las tribus de Israel era Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Manasés, Efraín y
Benjamín. A ver nuevamente. La primera es que Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Manasés, Efraín y Benjamín. Esas son las 12 tribus. En Apocalipsis 7 menciona otras, hay una variación, ¿verdad? No todas, pero hay una que varía, pero bueno, las 12 tribus que conformaron al pueblo de Israel, o que conformaban la nación de Israel, eran estas 12 originalmente. Leví y José no se nombran porque de José sale Efraín y Manasés, y Leví, la tribu de Leví, fueron tomados como sacerdotes, como siervos del Señor, ¿verdad? Los famosos levitas. Por eso es que no son mencionados en esta lista. Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿cómo se llamaba la esposa de Isaac, el hijo de Abraham? Sí, como mi vecina, efectivamente. ¿Cómo se llamaba? ¿Rebeca? ¿Sí se llamaba Rebeca? ¿O se llamaba Laura? No es cierto. Vamos a Génesis, a la respuesta, por favor. Génesis 25. Versículo 20, Génesis 25. A ver, hermana Marta. Génesis capítulo 25. Génesis 25, versículo 20. Si nos hace usted el favor de leerlo, por favor. Entonces, ¿quién era la esposa de Isaac? Era Rebeca. Acuérdense. Sara era la esposa de Abraham. Bueno, la esposa oficial, ¿verdad? Porque tuvo otras concubinas, ¿verdad? Que en aquel entonces eran mañosos y se estilaban, ¿verdad? Y luego Isaac, ese sí fue totalmente fiel a su mujer y solamente tuvo hijos con Rebeca, era su única mujer. Y ya Jacob, ¿verdad? Tuvo a Lea, tuvo a Raquel, tuvo a Silpa, y tuvo a otra y tuvo a otras aparte. Eran mañositos los señores esos, pero bueno, qué tiempos tan feos, de verdad. Bueno, los pecadores en el mundo dicen, híjole, qué malo que no vivimos ahí, ¿verdad? Pregunta número 5, por favor. ¿Quiénes eran los hijos de Isaac, el hijo de Abraham? ¿Cómo se llamaban los hijos de Isaac? Sí, no, Isaac, Jacob. ¿Cómo se llamaba el otro? Machón, peludo. Estaba peludo. Era muy velludo, ¿verdad? Decía el peludo, ¿verdad? Y decía chicharrón, te vuelve por mano, ¿verdad? Vamos a la respuesta, ¿dónde se encuentra la respuesta, por favor? Génesis. Sí. Vamos a ver. Génesis 25, versículo 25 al 26. Si nos hicieras el favor, Marisol, de leerlo, por favor. Génesis 25. 25 y 26. Así es, tuvo mellizos, ¿verdad? Su mujer, y uno era Esaú, y después el otro que nació al último, bueno, nació en el mismo día, el mismo instante, pero después nació Jacob. Y ahí después vino un pleito entre que Jacob le roba bueno, no le roba, sino que Esaú le vende sus derechos de primogenitura y después armó un pleito, ¿verdad? Y al paso de los siglos es un pleito familiar entre naciones, ¿verdad? Entre países. Todo por causa de esto, pero bueno, eso será
otra historia. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a la enseñanza de este día, que se titula La luz del mundo. Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema muy importante, ¿verdad? Que creo que todos sabemos, pero bueno, vamos a ver qué nos dice el texto bíblico que se encuentra en Juan, Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12. Vamos a esperar tantito a que lo encuentren. También si los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, lo quieren localizar para seguirnos, ¿verdad? Y seguir la enseñanza. Juan capítulo 8, versículo 12. Acuérdense que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué les parece si para dentro de 8 días nos traemos de memoria los libros del Nuevo Testamento? Que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios. ¿Qué más sigue? No. Vamos por partes, porque acá son 27 y allá son 39. Pues es más fácil aprenderse 27 que 39, ¿verdad? Como los niños, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. ¿No? ¿Qué más sigue? Pero bueno, Juan capítulo 8, versículo 12 dice: Jesús habló una vez más al pueblo, ¿verdad? Y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿A cuál vida? A la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna, o sea, la forma divina de vivir en este mundo, y también a la vida eterna en el reino de los cielos. Y en esta porción de este evangelio, bueno, esto ocurre precisamente después de que el Señor Jesucristo, por decirlo así, perdona a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan de esa parte en Juan 8, verdad? Cuando está él predicando y llegan los fariseos con una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿verdad? A ver, tú qué dices que hay que perdonar, qué dices de este tipo de mujeres, ¿verdad? Porque este tipo de mujeres la ley dice que hay que apedrearlas. El Señor se inclina, después dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Los demás, ¿verdad? Bueno, los que la acusaban, acusados por sus conciencias, empiezan a ir desde los más viejos hasta el más joven, hasta que se queda Jesús, la mujer y la multitud que lo estaba escuchando en ese momento. Y después de eso, el Señor les dice, habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y en esta porción bíblica, el Señor Jesucristo, quien es Dios, se declara a sí mismo como Dios hecho carne, pero también se declara a sí mismo como la luz que puede guiar a la humanidad, ¿verdad? Que puede guiar a la humanidad en su forma de vivir, en la forma de vivir que es agradable delante de Dios, pero también como la luz en este mundo de oscuridad, y la única luz verdadera que nos puede llevar solamente Él a la presencia de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo se declara como aquel que tiene la capacidad suprema e ilimitada de poder dirigir verdaderamente de manera espiritual, ¿verdad? O sea, espiritualmente la vida del hombre a través de sus enseñanzas, ejemplos de vida y de sus mandamientos, ¿verdad? Yo creo que ha habido otros líderes religiosos en el mundo que se han declarado, ¿verdad?, como la luz, ¿verdad? La luz a la cual se puede seguir. Por ejemplo, Buda, no recuerdo, no sé si él se declaró como la luz, ¿verdad? La luz para poder vivir perfectamente en este mundo, pero hasta donde yo sé, el único que se ha declarado Dios y se ha declarado como la luz del mundo, la luz perfecta de Dios, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y con esto podemos entender, primero que nada, y algunas cosas que vamos a estar viendo, que aquel que Él se declara a sí mismo como aquel que tiene la capacidad suprema e ilimitada y la autoridad para poder dirigir la vida del hombre, la vida de la humanidad, a través de enseñanzas, sus enseñanzas, mandamientos y ejemplo de vida. Y asimismo Él dice que el que lo sigue fielmente a Él, ¿verdad? El que lo sigue fielmente a Él no tendrá que vivir en las tinieblas. ¿En cuáles tinieblas? En las tinieblas del mundo. Como sabemos, ¿verdad? En el mundo hay cosas buenas, por ejemplo, ayudar a la gente pobre, ¿verdad? Hacer buenas obras de caridad, cuidar a los hijos,
ser buen esposo, ser buena esposa. Hay buenas cosas, ¿verdad? Pero desgraciadamente en este mundo también hay mucha oscuridad espiritual, muchas tinieblas, pecados, malas mañas, malos hábitos, ideas, conceptos de vida equivocados, ¿verdad? Y en la Biblia la luz representa todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo amoroso, todo lo puro y todo lo que es Dios en sí mismo, porque Dios es precisamente luz, ¿verdad? Es amor, pero también es luz. Y Dios representa todo lo bueno, perfecto, lo santo, ¿verdad? Lo justo que puede haber. Y precisamente el Señor Jesucristo se manifiesta también, ¿verdad? La gente que lo está viendo como la luz que puede guiar al mundo, ¿verdad? Ahora en la Biblia las tinieblas representan el pecado, lo perverso, todo lo inmundo, lo injusto, todo lo violento, todo el odio, el rencor, toda clase de maldad y todo lo que es según la naturaleza de Satanás. En la Biblia, todo lo que tiene que ver con las tinieblas, ayúdame, y ahorita que salga también ayúdame, que si no va a estar, sáquenme de aquí, ¿verdad? En la Biblia las tinieblas representan todo lo que es según la naturaleza del diablo, ¿verdad? Porque Satanás es oscuridad, Satanás es tinieblas, ¿verdad? Y desgraciadamente en este mundo hay luz, ¿verdad? Pero también hay más tinieblas que luz. Y en esta porción bíblica podemos entender que el Señor Jesucristo le está diciendo a la gente que el ser humano no necesita otra cosa para dirigir su vida espiritualmente más que creer en Cristo Jesús y seguirlo a Él fielmente como su maestro, como su amo, como su Señor, ¿verdad? Como su ejemplo de vida y como aquel que le puede dictar de qué forma debe vivir delante de Dios y delante de las personas, ¿verdad? Y bueno, esto se dice y siempre se ha dicho a lo largo del mundo, ¿verdad? A lo largo de los tiempos, porque a veces hay gente, a veces hay personas, gente evangélica. Se ha sabido de casos, yo he sabido de casos, ¿verdad? Gente que aparte de asistir a una iglesia, escuchar la palabra de Dios, aparte de buscar consejería bíblica, ¿verdad? Consejería pastoral. A veces yo he sabido de algunos creyentes, algunos cristianos que andan buscando, por ejemplo, aparte de la Biblia, aparte de las enseñanzas del Señor, andan buscando dirección en la psicología, por ejemplo, ¿verdad? O en consejeros que no son bíblicos. Ahora está muy de moda algo que se le conoce como el coaching. O sea, se buscan un coach, ¿verdad? Alguien que los anime, los motive, los dirija, les hable por teléfono tempranito y párate, flojo, párate, holgazán, ¿qué estás haciendo? Ponte a estudiar, ¿verdad? Cámbiate, báñate, afeítate, sé trabajador, sé productivo, esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Gente anda buscando un coach. También hay gente que busca en la Biblia la palabra del Señor, ¿verdad? Las enseñanzas del Señor, pero también busca la metafísica, terapias emocionales, libros de superación personal, ¿verdad? Hace tiempo había un autor de libros de superación personal conocido, llamado como Miguel Ángel Cornejo, era muy famoso, ¿verdad? Que escribía libros de superación personal, libros de cómo ser una mejor persona, una persona más productiva, ¿verdad? Cómo caerle mejor a la gente, cómo ser exitoso en la vida, ¿verdad? También se dice, ¿verdad? Que hay gente evangélica que busca aparte de Dios, aparte de la Biblia, aparte del consejo bíblico, busca luz, busca dirección en la filosofía, en la masonería, porque no sé si ustedes lo sepan, ¿verdad? Mi papá fue masón y él me decía, hijo, en la masonería se dice que la masonería te prepara para bien vivir, mientras que la religión te prepara para bien morir. Es una mentira, ¿verdad? Porque Dios, Cristo Jesús, el Señor y la palabra de Dios, ¿verdad? La fe en Cristo, el Señor Jesucristo nos prepara para bien vivir, pero también nos prepara para bien morir, ¿no? Para que no nos vayamos al otro lado, allá donde está calientito. Aparte de eso, ¿verdad? Aparte de buscar en la luz de Dios, desafortunadamente, a veces algunas personas en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, aparte de buscar en la luz de Dios, también a veces andamos buscando en la luz del mundo, ¿verdad? En el consejo de la comadre Cholita, ¿verdad? ¿Qué le hago a mi marido si llega tarde, ¿verdad? O si huele a leña de otro hogar, ¿verdad? Huele a otro perfume que no es el mío, ¿no? Pues dale de cachetada, ¿verdad? Llegando, lo esperas con la escoba, ¿verdad? Cuando es algo, ese es un tipo de luz, ¿verdad? Un consejo.
bueno, no una enseñanza, pero sí un consejo o un mal consejo, que lejos de ser luz sería que tinieblas, ¿no? Porque aparte, en vez de atraer a los pies de Cristo, una mujer cristiana, por ejemplo, lo que haría es alejarlo más del Señor. Yo tuve a lo largo de los años de enseñar en células, en casas, en algunas ocasiones tuve células donde los anfitriones eran, mis respetos, eran cristianos, pero de verdad. Pero en algunas ocasiones tuve algunos anfitriones donde iba yo a enseñar, donde la esposa, ¿verdad?, era muy metida en las cosas de Dios, sí que venga el maestro de la célula, ¿verdad?, y ya en la reunión cantábamos algunas alabanzas, y metidísima, ¿verdad?, prestaba atención, ¿verdad?, y a sus hijos, a sus vecinos, vengan, y ahí los atendía, y siéntese, ¿qué se le ofrece? No, usted no se distraiga de la clase, ¿verdad?, yo la atiendo y prestaba atención. Muy metida, ¿verdad? Pero desafortunadamente su esposo era, no voy a decir a qué se dedicaba, ¿verdad?, pero su esposo andaba en malos pasos, tenía otra mujer, y bueno, por ahí a veces ya la hermana como que se desconvertía, ¿verdad?, y invitaba al marido a la célula, a la reunión, para que escuchara la palabra de Dios. Yo creo que quería que se convirtiera para que dejara de hablar de adúltero, ¿verdad?, pero como no se convertía, no se arrepentía, después lo empezaba a pelear, ¿verdad?, lo empezaba a insultar, lo empezaba a maltratar, y esa luz que ella tenía o que creía tener en su cabeza, en su mente, en su corazón, pues verdaderamente no era luz, eran tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz del Señor Jesucristo, en su luz el Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos, ¿verdad?, ora por aquellos que te odian, hazle bien a los que te ultrajan, ¿verdad? El Señor nos habla acerca de su luz, nos habla acerca de amar a aquellos que nos maltratan, ¿verdad? Y bueno, fíjense qué curioso, hay un dato muy interesante en la Biblia, pero no sé si usted ha escuchado acerca del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era el lugar, ¿verdad?, donde descendía o recibía la presencia de Dios en el arca de la alianza, y ese lugar tenía dos secciones, ¿verdad? Bueno, tenía tres: el atrio, la cerca del atrio, el lugar, la tienda de reunión, ¿verdad?, que era el lugar santo, y el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza. Pero en el lugar santo había dos elementos. Había uno que se le conoce como la mesa de los panes de la proposición, y enfrente de la mesa de los panes, así enfrente, había una lámpara de siete brazos, ¿verdad?, que se le conoce como la menorá. Dice en Éxodo, por favor, Éxodo capítulo 40, versículo 20 al 25. Dice: después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo al lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Versículo 24. Luego puso el candelabro en el tabernáculo en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur del lugar santo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Vamos a la siguiente imagen, por favor. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que este es el lugar santo. Del otro lado de la cortina estaba el arca de la alianza, donde solamente entraba una sola vez al año el sumo sacerdote, donde descendía la presencia de Dios, ¿verdad?, la gloria de Dios. Y de este lado estaba el pan de los panes de la proposición, y aquí enfrente estaba precisamente eso que vemos, que se alcanza a ver que es la menorá o la lámpara, ¿verdad?, los 7 brazos. Y cuando el sacerdote entraba, ¿verdad?, entraba del atrio, después de haber sacrificado al cordero, ¿verdad?, después de haberlo inmolado en el altar de bronce, entraba, ¿verdad?, por la cortina, y lo primero que tenía que hacer, ¿verdad?, al entrar era ir hacia la mesa de los panes de la presencia, ¿verdad?, y una vez que se paraba enfrente, se daba la vuelta y se paraba enfrente de la lámpara, ¿verdad?, de la menorá. Y en esta porción bíblica, como en varias partes de la Biblia, tanto el pan, los panes de la presencia, que eran 12 panes, como la lámpara, simbolizaban o simbolizan a nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, ¿verdad? Por un lado, el pan simboliza que Dios es el sustento de la vida del hombre, y
qué curioso, el Señor Jesucristo en una ocasión, dice en el Evangelio de San Juan también, dijo que Él era el pan de vida, ¿verdad? O sea, que Él era el sustento espiritual y el sustento de todas las cosas en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Y por otro lado, la lámpara es el símbolo de la luz de Dios que alumbra al hombre para poder vivir perfectamente delante de Él, delante de los demás seres humanos. Y asimismo, una vez que el sacerdote iba a la mesa y después se paraba enfrente de la lámpara, posteriormente iba donde estaba el altar de oro, el altar del incienso, y una vez que hacía esas tres cosas podía entrar del otro lado de la cortina a la presencia de Dios. No se podía entrar al lugar santísimo sin antes entrar en comunión con estos tres elementos, ¿verdad? Con lo cual, la enseñanza que podemos recibir de esto, lo que Dios nos enseña, escuche, es que no se puede entrar en la presencia de Dios, no se puede entrar en comunión íntima, no se puede entrar al reino de los cielos si Jesús, quien es el pan espiritual, ¿verdad? El sustento espiritual del hombre, pero que también Jesús es la luz perfecta que ilumina al hombre para conocer a Dios, para saber cómo es Dios y para poder vivir como a Dios le agrada. Porque no podemos entrar a la presencia de Dios sin el Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Ahora bien, el punto principal de esta enseñanza es que Jesús dijo que el que lo siguiera tendría la luz de la vida. Vamos a la siguiente, por favor. Ese es el punto principal, y acuérdense, el punto principal de la enseñanza de este día es que Jesús dijo que el que lo siguiera a Él tendría ¿qué? La luz de la vida. La palabra seguir, ¿verdad? En el griego es la palabra acolouseo, que significa estar en el mismo camino con, acompañar, seguir a alguien, ¿verdad? Ir en compañía de alguien, dejarse llevar, obedecer, seguir el ejemplo, ser discípulo o ser partidario de alguien. Entonces, en pocas palabras, Jesús dijo, ¿verdad? Porque ahí en la escritura inicial les dijo, si ustedes me siguen, ¿verdad? O el que sea mi seguidor no tendrá que andar en las tinieblas, porque tendrá la luz que lleva a la vida. Entonces, el Señor Jesucristo en su palabra nos dice que si nosotros lo seguimos a Él, ¿verdad? Somos fieles, somos obedientes, nos dejamos guiar por Él, ¿verdad? Lo acompañamos a Él en este camino, en esta vida. Primero que nada tendremos la luz de Dios, porque tendremos el ejemplo perfecto, las enseñanzas perfectas de vida, ¿verdad? Número dos, si nosotros lo seguimos a Él fielmente, ¿verdad? Nos dejamos llevar por Él, somos discípulos de Él, entonces no andaremos en tinieblas, o sea, no viviremos en pecado, no viviremos de una forma que a Dios le agrada, ¿verdad? Y en esta porción, Dios no está, escuchen, no está hablando, no está diciendo, ¿no? En esta porción bíblica podemos ver, ¿verdad? En la de Juan, capítulo 8, verso 12, que no seamos simplemente cristianos, o sea, simplemente creyentes, como a veces somos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que con el solo hecho de declararnos cristianos, con el solo hecho de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya estamos del otro lado, ¿verdad? Sino lo que Dios está hablando, lo que el Señor Jesucristo, quien es Dios, está hablando de esta porción bíblica de Juan capítulo 8, es que debemos ser, para ser verdaderos cristianos y para ser un verdadero seguidor de Jesús, debemos de serles fieles, obedientes a Él, obedientes a sus enseñanzas, a sus mandamientos, para entonces sí poder tener la luz verdadera, la luz de Dios, la luz de la vida eterna en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y poder estar en una comunión verdadera y perfecta con Dios. ¿Sí? Ahora, pregunta del millón: ¿es lo mismo decirse cristiano que ser cristiano? ¿Es lo mismo que yo me declare cristiano a que sea yo cristiano?
¿verdad? Definitivamente no, ¿verdad? Porque decirse cristiano no te hace verdaderamente cristiano o te hace un discípulo de Jesús. Un verdadero cristiano y un hijo de Dios es el que sigue fielmente el ejemplo, mandamientos y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Delante de Dios, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, un verdadero seguidor, delante de los ojos de Dios, delante de los ojos del Señor, es el que lo sigue fielmente a lo largo de esta vida en este mundo. Tristemente, ¿verdad? Sabemos que a veces hay personas, hay gente, sabemos, dijo el otro, ¿verdad?, que nos decimos cristianos, pero somos solamente cristianos de nombre, pero no de práctica. En el mundo, a lo largo de los siglos, siempre ha habido mucha gente que ha creído en Jesús, que ora al Señor, que le alaba, que lo adora, ¿verdad?, que lo exalta, que lo glorifica con sus labios, que lo sirve, pero no lo obedecen fielmente, ¿verdad? Por lo tanto, no son seguidores de Jesús verdaderamente, no son discípulos verdaderos de Jesús, no son cristianos. ¿Queda claro esto? Ahora bien, se dice que al Señor Jesucristo había siempre tres tipos de personas que lo seguían. Número uno, las multitudes. Número dos, los fariseos, porque a donde quiera que iban, ¿verdad?, iban a confrontarlo para hacerle pleito, para echarle bronca, ¿verdad? Y número tres, sus discípulos, que eran los que estaban totalmente comprometidos con Él. Los que estaban totalmente comprometidos con Él, los que creían que era el Mesías y aparte de eso creían que era Dios, o sea, que era un ser divino como el Padre, como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y estaban no solamente totalmente comprometidos, sino totalmente rendidos a Él, a su señorío, a su autoridad y a su voluntad. ¿Y cómo lo demostraban los primeros discípulos, los primeros cristianos de Jesús? ¿Cómo demostraban que estaban totalmente rendidos a Él? Porque lo obedecían fielmente. En todo lo obedecían, ¿verdad? En todo, absolutamente. El creer en Jesús, creer que Él es el Señor, el único y suficiente Salvador, no nos hace cristianos y sobre todo no nos hace salvos. Nos hace cristianos, nos hace salvos y nos hace hijos de Dios, creer en Jesús, pero también obedecerlos fielmente. Hay una escritura que no está ahí, no vayas a ir ahí, pero que es muy reveladora, que se encuentra en Juan capítulo 3, no vayas a ir, porque no está ahí. Juan capítulo 3, versículo 35 y 36. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo tienen vida eterna. Creer en el Hijo en la Biblia significa creer en Él, pero también someterse fielmente a obediencia a Él, ¿verdad? Los que creen en el Hijo tienen ¿qué? Vida eterna. Y luego dice punto y seguido: los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y esto es algo muy importante que nosotros como cristianos debemos de aprendernos y tenerlo siempre presente en la mente y en el corazón, que el habernos declarado cristianos en algún momento dado, habernos inclusive bautizado, ¿verdad?, como la firma, ¿verdad?, cuando vas ahí al registro civil y te preguntan: ¿acepta usted a fulano como su esposo, como su esposo? Sí, lo acepto, pues, y ya después de que hace los votos y todo, ahora firme la cara, ¿verdad? Ya estás adentro. El bautismo es algo así, algo parecido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tampoco, ¿verdad? Pero así es, ¿ok? Entonces, por lo tanto, escuche y acuérdese de esto: el creer en Jesús solamente que Él es el Señor, el único y suficiente Salvador, no nos hace ni cristianos, ni salvos, ni hijos de Dios, sino lo que nos hace cristianos, salvos e hijos de Dios es creer en Jesús y obedecerlo fiel y totalmente. ¿A quién? A Él. Y el que obedece a Jesús automáticamente obedece al Padre y al Espíritu Santo, o sea, obedece a Dios.
Y sin esto es imposible, escuche, así como el sacerdote no podía entrar a la presencia de Dios sin ir primero a la mesa de los panes, y después pararse enfrente de la lámpara, después ofrecer, o sea, no podía ofrecer el incienso, ¿verdad?, que simboliza la adoración a Dios, y luego entrar en la presencia de Dios si no hacía estas dos cosas. O sea, estos elementos simbolizan a Jesús. Es imposible entrar en la presencia de Dios sin Jesús. Pero más imposible es estar en comunión con Dios, entrar en su presencia, entrar al reino de los cielos, sin obedecer pleno y totalmente, sin ser un seguidor verdadero, alguien que va día a día siguiendo a Jesús, siguiendo al Señor Jesucristo en sus enseñanzas, mandamientos, el tiempo de vida. Siguiente, por favor. Y seguir a nuestro Señor Jesucristo implica tres cosas principalmente muy sencillas pero muy poderosas. Número uno, para seguir a Jesús verdaderamente, al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, número uno, implica y es sumamente necesario tener una comunión íntima con Dios, con Él, a través de la oración. Para un discípulo de Jesús es indispensable que tenga una comunión íntima con el Señor todos los días a través de un tiempo de oración especialmente apartado para Él, ¿verdad? Porque el no venir en la mañana, de preferencia, ¿verdad?, en la mañana a su presencia, a buscarlo, sería como, por ejemplo, un soldado rebelde que sale de las barracas donde duerme, ¿verdad?, sale de los dormitorios, pasa junto a su oficial, junto a su capitán, junto a su sargento, ¿verdad?, y pasa como burro así nada más. Y ni lo pelan ni lo saludan. El no tener un tiempo de intimidad y de comunión íntima con el Señor por las mañanas, venir a su presencia, reportarse con Él, ¿verdad?, estar en su presencia en oración, es algo muy parecido a lo que haría un soldado rebelde con su superior, ¿verdad? ¿Y cuántos sabemos que la rebeldía es castigada? Siempre. Aparte de que la vida, la fortaleza espiritual, la guianza espiritual que a veces recibimos en la presencia del Señor, la llenura espiritual que todos necesitamos a diario para poder vivir y resistir el pecado y resistir el sufrimiento que a veces tenemos en este mundo, lo recibimos precisamente en la presencia del Señor. Todos los discípulos de Jesús, después de que el Señor Jesucristo partió de este mundo, aunque ya no lo tenían físicamente, ellos sabían que Él estaba ahí, ¿verdad? Que a lo mejor en ese momento con sus ojos no lo podían ver, pero ellos sabían que estaba ahí presente, ¿verdad? Y ellos siguieron teniendo comunicación con Él a través de la oración, ¿o no? Dice en Hechos capítulo 9, no vayas ahí porque tampoco está ahí, nada más como comentario, que en Hechos capítulo 9 había un discípulo llamado Ananías. Dice que el apóstol Pablo, ¿verdad?, que cuando andaba de perseguidor ahí persiguiendo la iglesia cerca de Damasco, se le aparece el Señor en medio de una luz muy intensa, ¿verdad? Se queda ciego, se lo lleva como niño, ¿verdad? Y lo llevan a la ciudad y estaba ahí, ¿verdad? Ananías, que creemos, no lo dice, pero creemos que estaba orando. Y dice que en medio de una visión le habla al Señor y le dice: Ananías, heme aquí, Señor, le contesta. Ves a la calle derecha y ahí está un hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso. Él está orando ahorita. Ves para que pongas tu mano sobre él y recobre la vista. Y le dice: ay, Señor, no, creo que no, parece que no sabes, no han llegado las noticias allá, ¿verdad? Creo que allá no hay Facebook, ¿verdad? Pero a este Pablito anda persiguiendo, Saulo de Tarso anda persiguiendo a los cristianos. Dice: ve porque yo le he mostrado que vas a ir tú. En Hechos 10 dice que el apóstol Pedro estaba, como era su costumbre, a las 3 de la tarde, ¿verdad?, los judíos, subió a la azotea, estaba en casa de Simón el Curtidor, sube a la azotea para la oración acostumbrada a las 3 de la tarde, estaba orando, estaba bien metido, ¿verdad? De momento tiene una visión, dice que venía bajando una sábana, un lienzo sostenido de las 4 puntas, y en ellas todos los animales habidos y por haber, tanto los permitidos en la ley de Dios como los prohibidos, y una voz le decía: Pedro, mata y come. Y le vuelve a decir: Pedro, mata y come, ¿verdad? Y dice: no, Señor, yo no puedo comer cordero, puedo comer vaquita,
pero anguilas, o sopilotes, ¿verdad? O estos animales no lo puedo comer y se come porque yo he purificado todo, ¿verdad? ¿Y dónde recibió esa visión poderosa el apóstol Pedro? Cuando estaba orando, cuando estaba en comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, para poder seguir fielmente a Jesús, primero que nada es indispensable tener una comunión íntima con Él a través de la oración. ¿Y esto qué nos implicará también? Apartar tiempo en las mañanas. Número uno. Número dos, por favor, siguiente. Para poder seguir fielmente a Jesús y tener la luz que lleva a la vida eterna, que nos conduce a la vida eterna, a la vida de Dios, lo siguiente que necesita un cristiano, un seguidor de Jesús, es conocer a Jesús por medio de la lectura bíblica. En una parte, Juan 14:9 dice, no vais ahí. Dice, Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, ¿verdad? El que me ve cómo me comporto, qué hablo, qué digo, qué hago, está viendo al Padre, ¿verdad? Porque así como soy yo, es el Padre. Y el que quiera conocer a Dios, prácticamente lo estaba diciendo el Señor, el que quiera conocer a Dios debe de conocerme a mí, ¿verdad? De hecho, el que conoce a Jesús y se dedica a estudiar su vida, ¿verdad? Sus palabras, sus enseñanzas, sus mandamientos, ya no tanto sus milagros, sino sus enseñanzas, mandamientos y ejemplos de vida, conoce a Dios, conoce al Padre, porque como es el Padre es Jesús y como es Jesús es el Padre. Forma de pensar, el carácter, amor, justicia, santidad, compasión, misericordia. Y no hay otro medio de poder conocer a Dios y de conocer a Jesús, quien es la luz del mundo, quien es el único que nos puede guiar en este mundo para llevarnos al Padre, ¿verdad? Más que conociéndolo a través de la Biblia y de la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica. Hay algo que en el mundo se le conoce como teosofía. ¿Qué es la teosofía? Bueno, la teosofía es una doctrina, ¿verdad? Es un movimiento religioso y místico en el cual se te enseña, ¿verdad?, que si haces ciertos cantos y te sientas en una silla, ¿verdad?, y estás meditando ahí, ¿verdad?, estás meditando en una silla, en una introspección, de momento te va a llegar una revelación de parte de Dios, ¿verdad?, que te va a decir, vete a comprar una coquita al Oxxo, algo que te va a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, o yo soy, ¿verdad?, esto, yo soy aquello. Y a través de la teosofía, que es algo muy común en el mundo religioso, bueno, cristiano, ¿verdad? Los católicos no son cristianos, ¿verdad?, pero se dicen católicos, y otras religiones que hablan de Dios, es algo muy común. A través de ellos se le enseña y se pretende que se puede conocer a Dios y su voluntad a través de revelaciones místicas. Pero esto es una gran trampa, porque la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. La mayoría de las sectas pseudoevangélicas, ¿verdad?, y la secta como por ejemplo el Islam, que son los musulmanes, los mormones, los adventistas y otras sectas paraevangélicas, han nacido precisamente en un tiempo de oración, meditación y teosófica, en el cual recibieron una revelación especial de parte de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que ¿cómo se llama el del Islam? Mahoma, ¿no? Se dice que Mahoma se metió en una cueva, estuvo ahí ayunando por muchos días, ¿verdad? Estuvo ahí ayunando, orando, y de momento tuvo una revelación en la cual se le revelaba que él sería el siguiente profeta de Dios, que ya Jesús no era el profeta elegido, sino que él sería el siguiente profeta. Y de ahí supuestamente, ¿verdad?, se puso a captar las palabras de Dios que le dictaba, y de ahí nació el Corán, el texto sagrado de los musulmanes. ¿De dónde nació? De un tiempo teosófico, de un tiempo de meditación y estar en la presencia de Dios. Se dice también que los mormones, ¿verdad?, los mormones, el famoso ¿cómo se llama? Joseph Smith, ¿no? Joseph Smith, que un día se fue al bosque y que ahí estaba orando y estaba buscando, y de momento se le apareció Pedro, y después se le apareció el ángel Moroni, y se le apareció otro ángel, ¿verdad?, y le dijo, ves a este lugar donde están unas tablas de oro, ¿verdad?, y sacó unas tablas supuestamente, y recibió una nueva revelación de donde nace el libro de Mormón.
peligroso, la teosofía es peligroso, andar buscando ahí nuevas revelaciones y que el Señor me muestre su voluntad. Lee la Biblia, no, que me hable aquí, que me hable. Es peligroso, sí, porque el diablo, Satanás, se disfraza de ángel de luz. La única manera segura y verdadera, principal, no la única, pero la manera principal y segura de conocer a Dios, su voluntad y lo que desea del hombre para el hombre es a través de la Biblia. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús, que es la luz de la vida? Solamente a través de las Sagradas Escrituras, solamente a través de la palabra de los evangelios. Ahora, no se desestima que en algún momento, como Pedro, como Ananías y como muchos otros hermanos, ¿verdad?, a través de una visión, una revelación, hayan tenido un encuentro personal con Dios y Dios les haya hablado algo, ¿verdad? Pero esa interacción mística con Dios, en un tiempo de oración, no debe de contrariar la sana doctrina de la palabra de Dios, ni lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Porque si contradice la sana doctrina de la palabra de Dios, entonces no es de Dios, es del diablo. Debe de ir de acuerdo, ¿verdad? Como dicen que en una ocasión estaban orando, ¿verdad? Como ahora se acostumbra, estaba un grupo de personas, pasen al frente del altar, el profeta va a orar por usted. Ya empieza a orar y el Señor me muestra, y usted sabe cómo se llama. Y el Señor dice, y llega, dicen que llega con una señorita muy bonita, muy guapa, y le dice el Señor, bueno, una mujer que no era, parecía señorita, muy bonita la mujer, y dice el Señor te va a dar esto, te va a dar el otro, y te va a levantar y te va a usar poderosamente, y el Señor me muestra que un día ahora tú y yo vamos a unir nuestras vidas y vamos a servir juntos al Señor, y así estaremos en matrimonio y unidos poderosamente sirviendo al Señor. Y la mujer levantó la vista cuando acabó ahí con sus payasadas y le dijo, oye, y de casualidad el Señor no te dijo qué voy a hacer con mi marido que está ahí. Por un lado, una de dos, o se lo estaba inventando, o verdaderamente un chamuco ahí le estaba dando una supuesta revelación, ¿verdad?, porque estaba muy metido, y el Señor me muestra. Por eso precisamente la manera principal y más segura de conocer a Dios, de conocer a Jesús, de conocer la luz de Dios que es Cristo Jesús, la palabra de Dios es a través de la Biblia. Y para eso hace falta tiempo para leer la Biblia. ¿Queremos conocer a Dios? En la Biblia. ¿Queremos conocer su voluntad para el hombre? En la Biblia. A mí me ha pasado de que tengo un problema, tengo una dificultad, ¿verdad? Y si me pongo a leer la Biblia de momento, ¿verdad?, hay una escritura que resalta así, esto es lo que Dios me está hablando hoy, ¿no? En una ocasión se me perdió una factura y estaba yo bien preocupado porque la de las facturas me odiaba, ¿verdad? Me dice, no te vamos a pagar tu quincena hasta que no aparezca la factura que perdiste. Y apenas era como el día 3 o 4 de la quincena, faltaban como 12 días. Y yo bien desesperado, Señor, ¿verdad? En la camioneta, Señor, por favor, ayúdame. Y yo siempre traía mi Biblia ahí, ¿verdad? Cuando se usaba Biblia. Y me paré en algún lugar, me puse a leer la Biblia y que llego a Isaías 41:10. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con mi diestra victoriosa. Cuando yo leí esa palabra, yo sentí una fortaleza, un ánimo de parte del Señor, ¿verdad? ¿Qué? ¿La mosca? Sí. Pero aparte de eso, yo estaba muy angustiado porque ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Tengo que mantener a mi esposa, a mi hija, ¿verdad? Y 3 perritos que me hacen guau, ¿no? Es cierto. Estaba yo muy desesperado y cuando leí esa palabra, porque Dios sabe dónde nos va a hablar, ¿verdad? Y Dios es soberanamente poderoso para guiarte. Vas a abrir la Biblia en un lado y dices, no, mejor la abro aquí, ¿verdad? A ver qué encuentro. Y de momento lees y dices, deja de ser chismoso, ¿verdad? Deja de andar de guardia, ¿verdad? Deja de andar robándote las cosas que no son tuyas. La coca de tus hermanos deja de andar agarrando, ¿verdad? Nos habla, pero ¿cómo nos va a hablar Dios? Principalmente a través de su palabra. Te puede hablar cuando estás en su presencia, pero lo que te habla no debe de contrariar la Biblia. Y número 3. Pues ya, lo que pasó, ¿verdad? No me pagaron mi quincena hasta
apareció la factura, ¿verdad? Pero en ese tiempo Dios nos sostuvo, Dios nos proveyó, ya no me acuerdo cómo, pero nos proveyó económicamente para la comida y todo lo que necesitamos. ¿Sí? Número 3, y el punto decisivo, para seguir a Jesús, para ser un seguidor, porque acuérdense, Jesús no quiere fans, quiere seguidores, quiere discípulos. El punto decisivo para seguir a Jesús o ser un seguidor verdadero de Jesús es obedecerlo fielmente. Juan capítulo 14, por favor, versículo 21 al 24. Si me quiere acompañar con su Biblia, por favor, quiero buscar. A los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo, que Dios les bendiga mucho. Espero que esta enseñanza les esté siendo de bendición y edificación, ¿verdad? Juan capítulo 14, verso 21, hablando nuestro Señor Jesús, quien es Dios también como el Padre, Rey de reyes, Señor de señores, amo y Señor de los cielos y de la tierra. Dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, ¿quiénes son? Esos son los que me aman, ese es el que me ama. Acuérdense de esto. Cuando le cantamos, Señor, te amo, te adoro, y de momento dicen: ah, caray, creo que no soy muy obediente, Señor. Perdóname, Señor, por favor. Ya no voy a agarrar esa mala maña, ¿verdad? Y porque me aman a mí, dice el Señor, mi Padre los amará a ellos. Fíjense, ¿quieres que Dios te ame? ¿Quieres que el Padre te ame? Obedece a Jesús. Y luego dice: y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Versículo 22. Judas, no el Iscariote, sino el otro discípulo, con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Y aquí viene la respuesta. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Otra versión dice: y haremos habitación con ellos. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que si queremos que la presencia de Dios, la gloriosa presencia, la Shekinah, como se le llama, ¿verdad?, el Espíritu de Dios venga a morar en nosotros, a residir en nosotros y alrededor de nosotros, tenemos que obedecer a Jesús. Y si obedecemos al Señor, automáticamente obedecemos al Padre. Y entonces el Señor estará con nosotros. Eso no quiere decir que te va a poner un lecho de rosas, porque no. Dios hizo, aparte de hacernos parte de una nación de reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Señor, también somos parte del pueblo de Dios, de los ejércitos, de los ejércitos del Señor, ¿verdad? Nosotros no somos parte de su ejército. Tendremos luchas, dificultades, lucha contra el diablo, contra la tentación, ¿verdad? Cuando un enchamucado, un endemoniado se manifieste ahí, ¿verdad?, el demonio, con la mano en la cintura le vas a decir: a ver, tú, en el nombre de Jesús te me largas de ahí, pero órale, ¿cómo vas? Tendrá que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios va a estar contigo. ¿Pero por qué estará contigo? Por obedecer a Jesús, al Señor. Versículo 24: el que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre que me envió. Y aquí hay algo muy importante. Hay empresas, como por ejemplo las televisoras, que tienen algo que se llama derechos de exclusividad. Tú firmas un contrato con una televisora y entonces tú tienes que trabajar, actuar, hacer programas exclusivamente con esa televisora. Si firmas, por ejemplo, aquí en México con Televisa, eres actor exclusivo de Televisa y solamente en esa empresa televisora vas a trabajar y te vas a mover. Y no puedes decir un sábado, ay, me voy allá a TV Azteca, ¿verdad?, a hacer un programita, porque tienes un contrato de exclusividad. ¿Y qué creen? Con Cristo Jesús es igual. El día que lo aceptaste como tu Señor y tu Salvador en tu corazón, lo hiciste tu amo, Señor, y te lo bautizaste, y aunque no te hayas bautizado, ¿verdad?, lo aceptaste como tu Señor, estás
Solamente a Él debes de obedecer, seguir, creer, confiar y escuchar y poner por obra sus mandamientos, enseñanzas. Y claro, la palabra de Dios, ¿verdad? Todo el consejo bíblico. Nada de que, ay, tengo un compadre que me invitó a una tendida masónica. Voy a ver, porque dicen que ellos te enseñan a bien vivir en este mundo. Ah, sí, como no. Todo lo que no procede de Dios, todo lo que no sale de la palabra de Cristo, es del diablo. O sea, en cuanto a cuestiones místicas y espirituales, ¿verdad? Teosóficas. Uno de los propósitos fundamentales de Dios, dale punto por favor. Escuche, es poder guiar al hombre durante su paso por este mundo para poder llevárselo al cielo. Nacemos, pero nacemos en pecado, ¿verdad? El primer propósito principal es salvarnos del pecado, darse a conocer a nosotros para salvarnos del pecado. Pero otro de los propósitos fundamentales de Dios, del Señor, es guiarnos en este mundo de tinieblas, ¿verdad? Tenebroso y escabroso, de oscuridad, de maldad, de pecado, guiarnos perfectamente para poder llevarnos al cielo. La vida en este mundo no es todo lo que hay para el cristiano, ni para el no cristiano. Hay una eternidad, hay un mundo espiritual que es el reino de los cielos. Y en ese reino de los cielos hay dos destinos eternos, ¿verdad? Que serían como Acapulco y que Ciudad de Zaguacoyo. Acapulco sería el cielo y Ciudad de esa sería el infierno, ¿verdad? Por ahí te bajas del camión e inmediatamente te apuntan y échame la cartera. Igual es. Mientras vamos en el autobús, en este mundo, ¿verdad? El Señor te dice, vete por aquí, vete por allá, haz esto, haz aquello, no hagas aquí, no hagas allá. Sigue mis mandamientos, sigue mis enseñanzas. Y si no somos fieles seguidores, no lo acompañamos fielmente en este mundo, entonces hay problemas, va a haber problemas y hasta podemos perder inclusive nuestra redención eterna. Por eso, para guiar al ser humano, el Padre Celestial envió a su Hijo, que dice la Biblia que es el varón perfecto, el ser humano perfecto, ¿verdad? Para que sea el ejemplo perfecto de vida, de enseñanza, de carácter, para guiarnos, ¿verdad? Debemos de fijar nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? El autor de la fe cristiana y el consumador, porque Él vivió plenamente la fe cristiana. Él sí la vivió de pe a pa, ¿verdad? Hasta la cruz del Calvario. Seguir fielmente a nuestro Señor Jesucristo nos llevará al cielo. Seguir fielmente al Señor a lo largo de nuestra vida nos ayudará a mantener una verdadera comunión íntima con Dios. ¿Quién quiere tener una comunión íntima con Dios? Todos los cristianos. Todo el cristiano que no quiera tener una comunión cercana con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿Quién no quiere tener una comunión íntima con el Señor? Pero ¿cómo vamos a tener esa comunión íntima? Solamente siguiéndolo al Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Solo el verdadero y fiel seguidor de Jesús. Y solo los verdaderos y fieles seguidores de Jesucristo tendrán todos los derechos y beneficios del reino de los cielos como hijos de Dios, como discípulos y siervos de Jesucristo. ¿Sí? Cuando uno se enfrenta a un endemoniado, por ejemplo, cuando tú le dices en el nombre de Jesús te sales de ahí y el demonio se va de la persona, no lo hace porque diga, ay, qué cara tan fea tiene ese pastor, ¿verdad? Una anita mejor, tiene cara de delincuente arrepentido. No, lo hace por la autoridad del Señor que está sobre él. Pero esa autoridad la tienes porque eres un fiel seguidor. Cuando vas a orar por un enfermo y oras por él en el nombre de Jesús, ¿verdad? Le impones manos para que sane, no sanas por ti, ¿verdad? Sana y el poder de Dios es derramado porque eres un fiel seguidor de Jesús. Y me encanta lo que dice el Señor. A ver, vamos a la siguiente, por favor. Le habla el Señor al pueblo.
La cita inicial dice, Jesús una vez más habló al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ahí estaban los fariseos también, ¿verdad? Estaban de metiches ahí porque los fariseos se sentían la luz de Israel, ¿verdad? Sentían que ellos eran los guiadores del pueblo de Israel. Pero Jesús dice, momento, yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesús dijo yo soy, o sea, hasta para allá, ¿verdad? No dijo, a ver mis cuantos fariseos, ¿verdad? A ver Nicodemo, vete para acá. No, él dijo yo soy. No dijo Buda, Mahoma, dijo yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Y si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida eterna. Cuando Juan escribió estas palabras, estaba recapitulando las palabras de Jesús y lo hizo para enseñar a los creyentes de origen griego principalmente, porque se dice que el Evangelio de Mateo fue dirigido principalmente a los cristianos o creyentes de origen judío. El Evangelio de Marcos a los cristianos de origen romano, ¿verdad? Porque fue escrito para la iglesia de Roma, esencialmente. El libro de Lucas fue escrito para los gentiles, ¿verdad? El mundo greco-latino. Pero el Evangelio de Juan fue escrito esencialmente a los cristianos de origen griego. Y los griegos creían que había varias luces en el mundo, ¿verdad? O sea, varias filosofías, creencias, ideas, dogmas, etcétera, etcétera, que te podían guiar, y el principal era la filosofía griega, ¿verdad? Los filósofos para ellos eran la luz que los podía guiar en el mundo, ¿verdad? La ética de Aristóteles, ¿verdad? La filosofía de Platón, de Sócrates, esos eran su luz para los griegos, ¿verdad? El gnosticismo griego, que también era filosofía mezclada con misticismo, hechicería y otras cosas, ¿verdad? Y eso era la luz que los guiaba a los griegos, las costumbres del mundo, la cultura del mundo, pensamientos, ideas y ejemplos humanos, ¿verdad? Es más, hasta la mitología griega los guiaba. Por ejemplo, Hermes, Zeus, el dios de la guerra, Hades, ¿verdad? Esos eran su luz para los griegos. Pero por eso Juan les escribe, toma estas palabras de Jesús para dirigirlo a los griegos, ¿verdad? Los cristianos de origen griego, y al mundo griego para decirle solamente hay una sola luz, quien es Dios y se llama Jesús. Juan capítulo 1, versículo 9, por favor, siguiente. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Está hablando de Jesús. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Versículo 11. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La luz verdadera venía al mundo, vino al mundo, y esa única luz verdadera, dice el apóstol Juan, ¿es quién? Jesús. La luz que vino de parte de Dios. Ya para finalizar, quisiera dar un comentario personal. Ahora que estaba yo estudiando esto, estaba yo preparando esto, igual y me equivoco, ¿verdad? Igual y no es cierto, pero yo siento que sí. Siento de parte de Dios que su deseo y su voluntad en este día es que comprendamos y aceptemos que Jesucristo sea nuestra luz, solamente. Porque como acabo de mencionar, cuando venimos a Cristo, Él tiene derechos de exclusividad. Que Jesús sea nuestra luz, su palabra sea nuestra luz también, parte de su luz. Que la luz que se desprende también de la iglesia, porque la iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad, las enseñanzas, la doctrina que se da en la iglesia, los estudios bíblicos, los discipulados, sean parte de la luz del Señor, ¿verdad? De la luz que el Señor nos imparte, ¿verdad?
Y lo que el Señor quiere, o más bien el Padre Celestial quiere, es que solamente Jesús sea nuestra luz. Porque al conocer a Jesús, al seguir a Jesús y vivir como Jesús, estamos viviendo como es Dios, como la Biblia real. Desde luego, tenemos que tomar también en cuenta la palabra de Dios, pero en específico, espero no equivocarme, pero intuyo en mi espíritu, en mi corazón, que el Padre quiere que conozcamos a Jesús y seamos como su amado Hijo Jesús, ¿verdad? Quien es la luz verdadera, la luz perfecta. ¿Por qué? Porque el que ve y sigue a Jesús, sigue a Dios como es. El que es como Jesús, es como Dios en su forma de vivir, ¿verdad? Y el que sigue a Jesús, andará en la luz y no andará en tinieblas. ¿Pero a quién? Solo a Jesús, solo al Señor. ¿Alguien de los que estamos aquí quiere andar en tinieblas o quiere andar en luz? En la luz, ¿no? Entonces, para andar en la luz, tenemos que seguir a Jesús. Y necesitamos tener comunión con Él, conocerlo en su palabra, y lo más importante es obedecerlo fielmente. La obediencia. Todo lo demás no sirve si no hay obediencia, acuérdense de esto. La enseñanza, la palabra, la doctrina, los discipulados, el bautismo, la confesión de Jesús, la fe en Jesús no sirve si no hay obediencia. La fe sin obras está muerta. Así dice la palabra de Santiago. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Usted, hermano? ¿Todo bien? ¿Tutti contenti? Señor, ¿ya escuchaste que dijeron todo bien, Donde dos o más están reunidos, ahí está el Señor, acuérdense. Ya estoy cansado. ¿Qué les parece si para terminar me hicieran el favor de pasar a orar para dar gracias? Finalizar, ¿quién quiere pasar? ¿Usted, hermano, quiere pasar? ¿Quiere pasar a orar para dar gracias y dar fin a este servicio? ¿Sabe usted hablar, verdad? Bueno, pues, hable con Dios. Más fuerte y claro. Señor, en esta hora de la tarde te damos gracias porque nos has permitido, Señor, estar ante tu gracia, presencia, para darte gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti, Señor, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Gracias te damos, mi Dios, en esta hora. Lo que por gracia recibimos, lo que por gracia nos permite, Señor, y nos permite estar en este templo, escuchar tus sagradas escrituras, tu palabra, porque son fieles y verdaderas, porque debemos de ser obedientes, Señor. Yo te doy gracias en esta hora de la tarde, Señor, porque me has permitido a través de mi amiga, a través de mi hija, Señor, haber venido a este templo, a este lugar, conocer a mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias eternamente y grandemente. Y gracias, Señor, porque vamos a dar por terminado este culto el día de hoy, Señor. Pero tú, Señor, sabes que de nosotros, que con nosotros vamos a salir de este lugar, Señor. Pero sabemos y confiamos en tu palabra, en tu promesa, que tú eres fiel, verdadero, porque eres perfecto y haces las cosas perfectamente bien. Vamos a salir de este lugar, Señor. Pero usted se queda aquí con mis hermanos en Cristo y va con nosotros también, Señor, en nuestro caminar. Gracias te damos, mi Dios, por la semana que vamos a comenzar mañana y la vamos a comenzar en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, lo que por gracia recibimos, lo que por gracia reciben nuestra familia y los que nos están escuchando, los que nos están viendo, Señor. Solo tú sabes, Señor, y tú conoces nuestro corazón. Gracias te damos en esta hora de la tarde, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén, amén y amén. Bueno, pues con esto damos por terminado este servicio, ¿verdad? Si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica de media semana. Y bueno, esperamos que esta palabra sea de bendición y edificación como siempre. Y si el Señor lo permite, nos presta vida, nos vemos dentro de 8 días.